y yo creo que este libro da una sensación de rareza al tratar de un asunto que parece que no tenía que estar en los archivos, en la documentación, una historia de la pelota. Lo cierto es que los archivos guardan la memoria de nuestros ancestros y en la memoria pues aparecen cosas increíbles. Yo creo que muchísima gente se extrañaría de ver la cantidad de documentos que aparecen relativos al asunto de la pelota. Bueno, anteriormente he escrito un poco sobre mercaderes, corsarios, negocios, lino, mujer vasca y otros libros. ¿Y qué hace aquí precisamente el asunto de la pelota? Precisamente un poco el punto de arranque lo encontré en un documento, en un pleito que se produce en Flandes en el siglo XVI. Resulta que hay una gran apuesta donde se juegan nada menos que 1000 ducados, que era una fortuna en aquella época, y en la apuesta entra un señor vasco, un mercader vasco. Pero ¿sobre qué trata la apuesta? Es sobre un partido de pelota. O sea, un partido de pelota jugado en Flandes, que lleva una apuesta muy vasco y donde aparece un vasco dentro de este negocio.